inicio a este lindo momento que tenemos y voy a poner aquí la hoja. Bien. Alabar al Señor no solamente es cantarle, como lo hemos dicho varias veces, sino expresarle con nuestros labios todo el amor que tenemos por el Señor. Dejamos de alabar a Dios el día en el cual ya no vemos su mano en nuestras vidas. Existe la alabanza porque hay problemas. Si no hubiera problemas, no habría alabanza. Y precisamente si hay problemas imposibles de resolver, si hay problemas imposibles de resolver, va a haber alabanza, porque justamente Dios va a intervenir, te va a librar, te va a sacar y te va a bendecir, y tu corazón va a tener algo lindo que decirle, Señor, gracias. Gracias porque me has bendecido, porque me has librado, porque me sacaste de este problema, porque me has cuidado, porque cayó a mi diestra mil, 10,000 a mi diestra, y tú estuviste conmigo. La alabanza existe porque hay problemas sin resolver, porque hay problemas de los cuales hay personas que no pudieron ser librados, pero Dios te libró a ti. ¿De acuerdo? Entonces hoy día tenemos aquí el Salmo 47 que dice, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo de Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. Esto es precioso, Dios está en el trono y mientras Él esté en el trono, no importa lo que suceda, no importa los que gobiernen, no importa los virus, los problemas que existan, porque Él sigue en el trono. Si Él está en el trono, Él está en control. Por eso este salmo expresa algo bastante bello. Y quiero que en tu corazón en esta hora, en silencio, alabes a Dios. Trae a tu corazón, a tu memoria, algún motivo de alabanza. Porque es importante hacerlo? Porque somos muy frágiles para que las cosas negativas entren en nuestra mente. Somos muy rápidos para captar lo negativo, ¿no? Entonces, en este día estoy molesto porque de pronto no encontraba mis zapatos. Entonces, eso ya nos enoja, ya nos pone mal. Somos frágiles para que la amargura nos llene. Y es importante siempre que nuestra mente recuerde las buenas cosas de Dios, porque eso nos ubica durante todo el día. Si tú comienzas el día recordando que hay un Dios grande y maravilloso y le alabas en tu corazón, en oración, vas a tener un hermoso día porque tu mente cambia ante la adversidad. Podrán haber cosas que no te gusten, podrán haber decisiones que no estén contigo, pero al margen de todo eso, sabes que Dios está en el trono, Dios es bueno. Podrán haber situaciones como la enfermedad, como la situación financiera que te agobie, pero Dios está en control. Quiero que le alabes a Dios hoy día. Quiero que le exaltes en tu corazón. Aprovecha este pequeño momento que tenemos a duras penas una hora para decir a Dios te amamos. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tantos problemas en nuestra vida desde nuestra pequeñez, desde que éramos muy niños, que nos has rescatado, que nos has cuidado, que nos has protegido, Señor. Hoy estamos aquí con nuestros hijos, con nuestras familias, y a pesar de recuerdos tal vez tristes, amargos y dolorosos, tu grandeza, tu amor ha estado por encima de todo ello. Bendecimos tu nombre el día de hoy. Te glorificamos, Señor, te amamos. Tú eres único, tú eres grande, tú eres verdadero. Tu fidelidad es para siempre, amado Señor. Recibe esta adoración, recibe esta alabanza que hoy día elevamos, Señor, con nuestras voces, con nuestros corazones. Tal vez no haya música, Señor, para cantarte y exaltarte como quisiéramos, pero nuestro corazón tiene un canto, Señor. Nuestro corazón está contento, nuestro corazón te alaba, te agradece, porque tú jamás nos has fallado, jamás nos has dado la espalda. Porque a pesar de que a veces somos ingratos, a veces no reconocemos tu amor, porque a veces, Dios, somos indiferentes a tus cosas, tú no lo has sido con nosotros. Bendecimos el día de hoy tu nombre y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.
Y como cada semana también nosotros tenemos el tiempo de confesar nuestros pecados, es importante hacerlo. Necesitamos tener comunión con Dios, necesitamos estar cerca de Él, necesitamos que Él nos perdone, estar limpios. Como cristiano, recuerda, tú has sido lavado y limpiado, ya eres salvo, te vas al cielo, tienes vida eterna. Esa es la buena noticia. Pase lo que pase, el Señor te compró, tienes vida eterna. Esa es una realidad que tú tienes el día de hoy. Pero, ¿por qué necesitamos pedir perdón? Porque la falta de arreglar cuentas con Dios impide que sus bendiciones lleguen a nuestras vidas. Tú quieres que Dios te cuide, te guarde, te bendiga, te proteja, te dé victoria. Esa es la razón por la cual en todo tiempo pedimos perdón, porque reconocemos que necesitamos que el pecado sea limpiado para volver a estar con Él. Si Él está contigo, Él te bendice, Él te cuida, Él te guía. Quizás Dios escoge el camino más difícil, pero si está a mi lado, estamos bien. Señor, hoy día me tocó un camino difícil, pero estamos bien. Tú estás a mi lado. Por eso es importante pedir perdón. No te quedes con eso. No te quedes con la amargura, no te quedes con el resentimiento, no te quedes con esa mala decisión, con eso que está en tu corazón. No lo justifiques. En los tiempos difíciles necesitamos su gracia, necesitamos su amor. Y es por eso este perdón bendito. No tenemos que hacer nada, está en Cristo Jesús. Es tan sencillo, pero nos humilla porque tenemos que reconocer que no hicimos bien. Y eso es el punto. No tienes que venir al frente, no tienes que ponerte de pie, no tienes que decir nada. Ahí en el silencio de tu corazón, dile a Dios, perdona. Y quiero leer esto que el mismo rey David, ah, en un momento de su vida, escribió debido precisamente a sus pecados. Y él dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bueno, vamos a orar precisamente por esto y decirle a Dios que nos limpie de toda maldad. Padre bendito, en esta hora, en este momento nos acercamos a ti y no queremos quedarnos, Señor, con esto en nuestros corazones. Como el rey David, no queremos que nuestro verdor se seque. No queremos que esto que ahora vemos florecer se convierta en un desierto, Señor. Por eso acudimos a ti, para que nos perdones, para que nos limpies, porque somos torpes, porque somos necios, porque somos egoístas, arrogantes. Padre, ¿cuántas veces, Señor, nos has dado oportunidades y reincidimos? Pero a pesar de eso, tu amor está allí, no falla, no, Señor, estás al lado nuestro para limpiar nuestras maldades. El día de hoy recibe, Señor, nuestro arrepentimiento, nuestra confesión como iglesia, Señor. Queremos estar delante de ti. No somos la iglesia que deberíamos ser, Padre. Perdónanos. Perdónanos, Padre, porque siempre tenemos tiempo para muchas cosas, menos para ti. Siempre, Padre, invertiremos y sacrificaremos menos para ti, Señor. Después de tantos años, aún necesitamos que nos ayuden cuando pudiéramos ser nosotros mismos quienes pudiéramos llevar adelante esta obra, Señor. Perdónanos porque nos has dado dones y no los usamos. Perdónanos porque siempre tenemos excusas para hacer lo bueno para ti, Señor. Perdónanos por tanta ingratitud. Nuestra vida es corta, nos vamos a ir pronto, Señor, y no hemos sembrado en cosas eternas. Nos hemos pasado la vida simplemente acuñando cosas que no duran, Padre, que se quedarán aquí. Padre, límpianos de toda maldad, perdónanos de todo pecado. Que tu gracia y tu amor el día de hoy, Señor, sean, Señor, gratos, que nos levantes, que nos limpies. Gracias por tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Como dijimos, el día de hoy estamos celebrando el Día de la Reforma. Es un día bastante interesante. No voy a contar toda la historia porque es bastante, aparte bastante larga. Y
Cuando yo era joven decía que era aburrida, pero lo cierto es que hubo un monje alemán que se llamó Martín Lutero hace más de 504 años. Y en ese momento la iglesia, obviamente católica, universal, la que conocemos, la romana, era la única institución que gobernaba. ¿De acuerdo? En aquel entonces era el único pensamiento que predominaba y todos por más de 1500 años habían creído lo que ellos les enseñaban. Imagínense estar en un sistema en el cual por 1500 años aproximadamente has escuchado y seguido lo que te dicen, ¿verdad? O sea, es difícil contradecirlo. Es difícil decir estás mal. Y Martín Lutero trabajaba para ese sistema, era sacerdote, dependía económicamente y era de alguna manera una persona que tenía una posición buena para ese entonces. Sin embargo, hubo algo que a Lutero lo daña, lo perjudica. ¿Qué es? En aquel entonces, el Papa sacó algo que se llamaba las indulgencias. ¿Qué era una indulgencia? El Papa firmaba una carta en la cual prometía y aseguraba que tú, si dabas dinero, podías ir directamente al cielo. ¿Por qué decía esto? Porque se enseñaba que aparte del infierno existía un lugar intermedio que se llamaba purgatorio. Es decir, que si tú eras una persona muy mala, te ibas a purgatorio por miles de años y ahí vas a sufrir, vas a llorar y te van a tratar mal. Pero si tú das dinero, mientras más dinero des, menos tiempo vas a estar en el purgatorio, ¿no? O sea, si así a ti se te condenaba a estar 10,000 años en el purgatorio y tú dabas una heredad muy grande, entonces de pronto te decía, ahora vas a estar 3,000 años menos. Entonces estaba más contento porque ahora voy a sufrir menos y después me voy al cielo. Empezaron a vender las indulgencias y obviamente por aquel entonces se establece el sistema de confesión. ¿Por qué era importante el sistema de confesión? Porque por medio del sistema de confesión ellos se enteraban de los pecados de las personas. ¿Te das cuenta? Entonces había personas ricas, personas que tenían posiciones altas, y los sacerdotes se acercaban diciendo, esta persona ha pecado en esto, él ha hecho esto, él ha hecho esto. Entonces lo llamaban y le decían, ¿sabes qué? Por tus pecados, tus maldades, te vas a ir muchos años a purgatorio. Entonces muchos ricos dieron la mitad de sus tierras, dieron mucho dinero. Entonces obviamente el papado empezó a enriquecer. Es por eso que el Vaticano logró enriquecer en la magnitud hasta el que tiene el día de hoy. Porque la gente empezó a dar mucho de su dinero, ¿no? Y el Papa les daba una indulgencia, una carta, un papel grande en la cual decía te vas a ir muy pronto al cielo. Entonces hubo gente que donaba cantidades enormes de dinero, fortunas impresionantes. Entonces el Vaticano empezó a enriquecer en aquel entonces. ¿No? El Vaticano tenía un ejército, estaba con el gobierno, pero aparte tenía su propio ejército, era impresionante. Entonces Martín Lutero, cuando observa eso, porque el sueño de Martín Lutero era ir al Vaticano y conocer Roma, porque él decía es la sede, ahí está Jesucristo, ¿no? Y cuando él llega a ver el lujo y ve todo lo que había, y los pobres llorando porque no tenían que dar. Entonces los pobres sufrían porque decía, ¿qué va a ser de nosotros? Nos vamos a ir al purgatorio para siempre porque no tenemos dinero. Entonces Martín Lutero, debido a eso, él se pone a reflexionar, a pensar, y él escribe 95, así como esta que ven número 6, es una de ellas, se llama Tesis. Son líneas, ideas, que él quería llevarlas a discusión. Así como el día de hoy existen personas que se reúnen para discutir ideas, por aquel entonces querían hacer una reunión en la cual él presentar sus ideas y discutirlas, para que al final se tomara alguna decisión para llevarlo al Vaticano. ¿De acuerdo? Entonces, esa fue la idea de él. Él quería discutir sus 95 ideas. Lo que sucede, obviamente, que esas 95 tesis que él presentaba eran
atacando precisamente todo este sistema de indulgencias. En ese momento, lo que la historia se divide en algunos autores es que algunos piensan que fue Lutero quien fue y clavó las indulgencias y las publicó. ¿Qué significa esto? Cuando tus ideas eran discutidas y eran aceptadas, o sea, te habías ganado, tú tenías el derecho de publicarlas para que todos supieran que era lo que tú proponías, porque había sido aceptado. Pero si todavía estaba en proceso y trámite, si tú hacías eso era un delito. Entonces, algunos dicen que fue Lutero, algunos dicen no, le jugaron sucio y lo pusieron de esa manera porque él no quiso hacer eso. Lo cierto es que a partir de ahí él es perseguido, es excomulgado y forma lo que hoy llamamos la reforma, ¿no? El comienzo, él es el que comienza esta situación y 2 años después, ya él apartado de la Iglesia Católica, excomulgado, estudiando la Biblia, se encuentra con la salvación y él descubre que la justificación era por fe, no era por obras, porque empezó a leer más la Biblia, empezó a estudiarla más, en ese afán de descubrir cuántas mentiras y cuántos errores más había, va descubriendo muchas cosas. Y es ahí donde él traduce la Biblia, que estaba en latín y en griego y hebreo en algunos lugares, al alemán. Es la primera traducción que hay de la Biblia y las personas empezaron a tener la posibilidad de leerla. Y al leerla, pues se desencadenan un montón de opiniones, porque acá dice esto y ustedes dicen esto. Y es así como comienza la reforma. El día de hoy tenemos esa, y vamos a leer algunas de las cosas que él publicó. Él dijo, por ejemplo, el Papa no puede liberar de culpa a nadie. Miren qué agresivo. No, el Papa no puede liberar de culpa a nadie, sino declarando y testimoniando que solo Dios lo puede hacer. Vamos a la otra. Mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. Cae en la caja y el lucro y la avaricia pueden ir en aumento. Ahora, ellos creían que cuando la moneda sonaba en el arca, y ellos lo enseñaban, estaba en sus encíclicas papales, que el alma, ¡pum!, salía volando, no se iba de pronto al cielo o salía del lugar. Entonces, era lo que ellos enseñaban. Entonces, él atacaba esa enseñanza. Cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la remisión plenaria de pena y culpa, aún sin carta de indulgencia. El perdón no depende de una indulgencia, depende de la sangre de Jesús. Él ya lo estaba compartiendo en ese momento. Esa es la número 36. La 52. Es vana la confianza en la salvación por medio de una carta de indulgencia, aunque el comisario y hasta el mismo Papa pusieran su misma alma como garantía. No podemos confiar en una carta, decía Lutero. ¿De acuerdo? Entonces he puesto algunas de las ideas, la última, ¿por qué el Papa, cuya fortuna es hoy, y esto es muy agresivo, más abundante que la de los más opulentos ricos, no construye la Basílica de San Pedro con su propio dinero en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes? Si el Papa tiene tanto dinero ahora, ¿por qué con ese dinero no lo hace? ¿Por qué sigue pidiendo dinero para hacer la Basílica de San Pedro? Entonces, él realmente fue muy, muy agresivo y obviamente se ganó enemistades, enemigos, y eso le costó ser perseguido inclusive a muerte, lo querían matar, ¿de acuerdo? Significado de la reforma. Una reforma es aquello que se propone, proyecta o ejecuta con el objetivo de mejorar, enmendar, actualizar o innovar algo. Usualmente tú corriges, tú quieres hacer algún arreglo, quieres clarificar algo, y los reformadores en realidad lo que querían era regresar a la verdad bíblica, pero la reforma no es una revolución. Hay una gran diferencia entre un reformado y un revolucionario. Nosotros no somos revolucionarios. No estamos con las ganas de pelear, ir allí, alzarnos y agarrarnos con la gente y cambiar el sistema radicalmente, no. Por eso se apelaba a una reforma, que hubieran cambios, a dialogar, a conversar. El reformado siempre va a partir de un principio, el diálogo. Me gusta la iglesia reformada, ¿por qué? Porque la iglesia reformada es una iglesia de diálogo.
La iglesia que era, bueno, la iglesia católica no dialogaba. Ellos ya habían establecido sus verdades y si tú no las aceptas, te expulsamos o te matamos. La reforma no, la reforma es una iglesia que plantea el diálogo. Presenta tus principios, tus argumentos, dialoguemos, conversemos. ¿Por qué piensas así? Por favor, dame todos los argumentos que tienes, dame toda tu base bíblica. No digas así es, no digas así está establecido. No, eso no es reformado. Eso es el catolicismo. El catolicismo antiguo que se establece como un sistema de 1500 años y obliga a que tú creas de esa manera. Así hemos creído todos, así se ha hecho y nada cambia. El principio reformado es vamos a dialogar, vamos a conversar. Preséntame tus opiniones. Eso era reforma. Y era el principio para que realmente trajo tanta bendición y tanta ayuda en aquellos días. Ahora, ellos plantearon a través de la historia 5 postulados que obviamente a través de estos años la iglesia en general ha aceptado. Solo la escritura es la única autoridad, ¿no? La Biblia es la única fuente de autoridad. No el pastor, no el concilio, no la iglesia, nadie. La autoridad única, última, es la palabra de Dios. Eso es un postulado y es un principio básicamente reformado. Las tradiciones, las confesiones, los credos, los catecismos no están por encima de la Biblia, ni al lado de la Biblia, están por debajo de la Escritura. El problema viene cuando surge nuevamente ese principio católico, en el cual hay credos, confesiones, tradiciones, catecismos, que se colocan por encima de la Biblia. No, no están tampoco al lado, no son compañeras, están por debajo, no son única verdad, no son absoluta verdad. Y eso es un principio reformado que ha mantenido la historia, que existan agrupaciones, personas que quieran mantener sus principios, sus confesiones como única verdad, es algo personal, pero no es históricamente lo que la reforma representa. La reforma ha representado que la Biblia es única autoridad y ahí queda zanjada la historia. Ni el Papa, ni el clero, ni nadie tiene la última palabra. Si la Biblia lo dice, lo vamos a hacer. Es la única verdad y por eso es el día de la reforma. El segundo postulado es solo gracia. La salvación es obra absoluta de Dios. Dios te salva. Él hace todo lo necesario para salvarte. La salvación no depende del hombre. ¿De acuerdo? Este es uno de los asuntos más difíciles y más complejos. Tienes que vivir en santidad, tienes que vivir... No, no, Cristo te salvó. Ya eres hijo de Dios. Pase lo que pase. Él te compró con su sangre, tú le perteneces y te vas al cielo. La salvación es gracia, es un regalo que Dios otorgó para cada persona. Solo Cristo, y esto por favor es básico, la salvación se encuentra solo en Cristo. Sin Él no hay salvación, y esta es una verdad absoluta. Noten esto, por favor. Las herejías o las ideas incorrectas plantean Cristo más algo más. O sea, Cristo no es lo único. Necesita ser obediente, necesita ser santo, necesita ser piadoso, necesitas tener consagración, necesitas tener los dones. Todo eso es importante, pero eso no me da salvación. Cristo es lo único que me otorga salvación. Estás en Cristo, eres salvo. Que es importante crecer, claro, que es importante ser agradecido. Necesito ser un mejor hijo, un mejor esposo, un mejor padre, por supuesto, para que mi familia ande, sea feliz, para vivir en armonía, pero soy salvo.
Así que esta es otra verdad preciosa que nosotros tenemos. La salvación está en Cristo. Y alabamos a Dios por esa verdad tan preciosa. La otra verdad es solo la fe. El único medio de salvación es cuando tú aceptas. La fe te permite decir, esto es mío, yo me apropio de esta verdad. La fe es el único medio en el cual Dios nos ha otorgado para creer y decirle a Dios, amén. Yo hoy día te creo, Señor. Yo hoy día te doy toda la gloria y toda la bendición. Soy tu hijo. Pase lo que pase, me salvé. Y mis hijos que aceptaron de ti también, amén. Es por fe. Creíste, eres salvo. Solo a Dios sea la gloria. ¿Dónde está la arrogancia? ¿Dónde está el mérito? Ah, es que yo hice esto, por mí yo he logrado esto. No hay arrogancia, no hay mérito. Toda la gloria sea a Dios. Por eso tenemos un culto dominical, porque como pueblo de Dios reconocemos que todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo debemos solamente a Él. Todo mi bien viene de ti, Señor. Todo el bien que sucede, aún en los momentos difíciles, a ti te damos toda la gloria, todo el honor. Y esos 5 postulados que vinieron después de la Reforma, de alguna manera han ayudado a comprender estas verdades tan preciosas. Ahora, todos los hombres de Dios fueron de alguna manera reformadores. Elías, Isaías, Jeremías, Amós, Juan Bautista, Pablo, Jesús, ellos hicieron un llamado a volver a regresar a la palabra de Dios. Todos ellos hicieron un llamado a volver a Dios. Era el llamado. Vuelvan a Dios, regresen, cambien esto. Siempre han existido reformadores. El reformador es el que se levanta a decir, arreglemos esto. Esto no funciona. Noten esto. La iglesia reformada, y este fue un principio que comenzó la reforma, siempre reformándose. No puedes detenerte. ¿Por qué no podemos detenerte? Porque los tiempos cambian, porque las culturas cambian, los momentos cambian, y siempre habrá ajustes que hacer en cada momento de la historia. Necesitamos estudiar la palabra, que la palabra continuamente nos enseñe, nos guíe el camino. No podemos estancarnos en lecciones y soluciones que formaron parte del pasado. Hoy tenemos nuevas situaciones que tenemos que, donde expresar nuestro punto de vista. Vivimos un mundo distinto. No estamos en el mundo de Lutero. No estamos en la era de Calvino. Estamos en un mundo totalmente diferente. Y este mundo distinto, uno tiene que pensar y decir cómo mi fe se aplica a esta realidad. Somos de culturas distintas. Dios sigue hablando. La palabra de Dios sigue siendo actual. La Biblia no es un libro que quedó en el pasado. El gran peligro ha sido siempre de tratar la escritura como un documento que ya terminó, que ya pasó. Algunos solamente quieren estudiar la parte histórica, la parte geográfica, la parte... es lindo, pero estudia el mensaje. El mensaje sigue siendo actual, Dios sigue hablando hoy. Nosotros no podemos detenernos en, en un mensaje, perdón, nosotros no podemos detenernos y pensar que la Biblia es un libro del pasado, no lo es. El mundo cambia, la palabra de Dios permanece, pero debe renovarse en nosotros. Vivimos en una era diferente, vivimos en propuestas distintas. Hoy, antiguamente, por ejemplo, perdón, me decido tomar líquido, por eso la garganta se me seca. Gracias. Después de este comercial. En la época antigua, las mujeres no tenían ningún voto, no tenían ningún, digamos, lugar.
La sociedad era muy machista. Vives en un mundo distinto. Vives en una realidad diferente. Las mujeres estudian, hoy en día son empresarias, hoy en día son emprendedoras, hasta ganan más que sus esposos muchas veces. ¿Cómo manejar esa realidad? ¿Cómo manejar ese principio? Hay personas que siguen en la época de la carreta, siguen pensando en la época del pasado. Y uno tiene que entenderlo. Uno tiene que comprender qué es lo que la palabra nos habla al día de hoy, qué es lo que la Biblia nos enseña. La palabra de Dios sigue siendo actual. Hoy nos encontramos ante un panorama totalmente distinto. Ya tenemos personas y una sociedad que cada vez más se abre a la realidad de que las personas tengan una opción sexual diferente. Obviamente podemos tener una respuesta muy simplista, muy rápida, decir eso es pecado, eso está mal y ¡pum! Nos cerramos ante eso, ¿verdad? Tú y yo ya somos algunos ya mayorcitos y probablemente 10, 15 o 20 años más, si Dios tiene misericordia, 30, ya no estemos por estos lados. Tenemos principios muy firmes. Nuestros hijos, nuestros nietos heredan un mundo diferente y que tendrán que manejar con realidades totalmente distintas. ¿Qué van a enfrentar ellos? Si no les dejamos herramientas para que puedan ellos pensar, reflexionar y solucionar y resolver. No podemos decir, no es así porque nunca ha sido así. Eso no es una respuesta. Hay personas que no responden. Tú no puedes decir, así no ha sido, así no hemos hecho. ¿Y por qué no lo podemos hacer ahora? Porque está establecido. 1500 años y Lutero cambió la historia. No podemos basarnos en cosas que fueron respuesta del pasado, no del presente. Cuando la serpiente de bronce, ustedes recordarán que los judíos fueron mordidos por serpientes y morían. Dios le dice a Moisés, levanta una serpiente de bronce y cuando sean mordidos que la miren y serán curados. Y así hicieron, eran mordidos, miraban serpientes, se curaban. Pasaron los años, con más de 500 años y seguían teniendo la serpiente. Y tiene que venir un rey y destruirla. Ya había cumplido su función. Ya la solución no era aplicable al momento. Como decimos, estamos en una época distinta. Si nosotros establecemos un punto en el cual solamente los que formen parte del concilio deben ser hombres, porque así ha sido siempre, por ejemplo, algunas instituciones se han formado así. Estás en una era distinta. Tienes que replantear. Tienes que decir, estamos ahora viviendo una realidad totalmente diferente. No es que nosotros tenemos que afirmarnos en la palabra. La palabra habló a un momento histórico. Si nosotros nos afirmamos a toda la realidad de la palabra, tendríamos que aceptar la esclavitud. Porque la gente en esa época tenía esclavos y era normal tenerlos. Hoy en día rechazamos esa realidad y estamos en contra de todo aspecto de esclavitud. En aquel entonces no. Hasta el apóstol Pablo quería a su esclavo. Y le dice a Filemón, oye, déjame quedarme con Onésimo, sería un buen esclavo para mí. El apóstol Pablo no condenaba a la esclavitud. Le decía a los esclavos, sujétense a sus amos. ¿Estaba mal Pablo? No. Era el mundo que vivía. No tenían criterios distintos. El mundo evoluciona, el mundo cambia. Se abren realidades distintas. El hombre empieza a pensar, empieza a reflexionar. La palabra de Dios empieza a decir, no, eso está mal. Cada etapa de la historia del ser humano que el hombre vive, hay aspectos que para nosotros ahora están bien, porque ya nos acostumbramos a ello y lo vemos como algo normal. Pero llega un momento en que alguien se encarga de decir, ¿y por qué está bien? No, siempre ha sido bien, que ha estado mal. ¿Pero por qué? Y se ponen a leer la Biblia. Oye, ¿verdad? La palabra no nos dice nada en contra. Más bien nos habla y nos refuerza lo que tú dices. Es lo que ha sucedido. La palabra de Dios sigue siendo actual y va a seguir afectando la historia en la cual estamos, la historia en la cual nos vamos a desenvolver.
la época del racismo en este país, que fue muy fuerte en el siglo pasado, donde hubieron guerras inclusive, donde había iglesias que se oponían a que hubieran leyes que liberaran a las personas de color y se basaban en la Biblia, ¿no? El mundo ha evolucionado, el mundo cambia, nuestra realidad va cambiando, el reformado siempre reformándose. Nosotros provenimos de culturas hispanas muy diferentes a otras culturas con otras experiencias, con otros conceptos de vida, con otras realidades, y necesitamos respuestas para nuestras realidades. A veces me encanta cuando yo compro un libro y leo un libro acerca de la familia, del matrimonio. Es un libro que responde a la vivencia de esta cultura, pero no la cultura nuestra. Tú acá las abuelitas viven hasta el final con los nietos, los bisnietos, con todo el mundo. La gente, sus conceptos de familia son totalmente diferentes. Existen principios que no lo va a entender una persona por más que lo estudie, porque forma parte de tu identidad. Pero la palabra de Dios habla de la cultura, y por favor entiendan esto. Dios habla a cada necesidad en cada momento histórico. Dios tiene la respuesta a la realidad en la que vivimos. Romanos, Corinto, Éfeso, Gálatas, cada iglesia tuvo una realidad diferente y las correcciones fueron diferentes. Lo que Pablo le escribe a Corinto no se lo escribe a Gálatas, porque eran dos realidades totalmente opuestas, distintas, necesidades diferentes. Lo que solucionó en Roma no iba a resolver Gálatas o Galacia. Lo que ha sido una solución en México, lo que ha sido una solución en Alemania, no va a ser una solución probablemente en Argentina, no sea una solución en Colombia. Cada realidad es distinta. Cada persona ha vivido una vida totalmente diferente. Esta iglesia no es como la iglesia de Betel, no es como la iglesia que están en otros lados. Tenemos nuestra propia realidad, nuestra propia idiosincrasia, nuestros propios conflictos, como cada familia lo tiene también. La palabra de Dios habla a cada realidad de manera totalmente distinta. Dios habla a tu familia, Dios habla a tu vida, Dios habla a tu hogar, a tu matrimonio de manera muy distinta. Lo que funcionó para mi matrimonio no va a funcionar para lo tuyo. Lo que ha funcionado en tu crianza de hijos no necesariamente funcionará en la crianza de otros hijos. Hay papás que dicen, yo les daba duro, y ahí los tenía bien calmaditos. Pero hay padres que les han dado y los ponían más rebeldes. Lo que funcionó en un caso no necesariamente funciona en el otro. La palabra de Dios tiene que darnos ese marco para reflexionar, para pensar y sobre todo, como lo decimos, para dialogar. Iglesia reformada siempre reformándose, cuidado con estancarnos en soluciones del pasado. Por eso siempre es lindo, cada prédica, cada enseñanza, de alguna manera es un llamado a esa reforma espiritual y personal que necesitamos. ¿Quieres comenzar con una reforma? Comienza con tu corazón. Comienza con tu vida, con tus valores, con tus principios. No te estanques. El reformado siempre se reforma. No nos quedamos en esa victoria pasada. Tengo que ser honesto conmigo. ¿Dónde fallé? ¿Dónde me quedé? ¿En qué fracasé? Tengo que renovarme en todo momento. Tengo que seguir creciendo. Vamos a la meta. No puedo el día de hoy quedarme aquí. Este año mi matrimonio ha sido mucho mejor, pues el próximo año tiene que ser aún más. He resuelto este problema, vamos a resolver otros. No podemos estancarnos y celebrar victorias. No hay tiempo para celebraciones. Es tiempo para seguir avanzando. ¿Por qué? Porque tú y yo nos vamos y las generaciones que vienen necesitan el camino que vamos abriendo porque ellos continuarán haciéndolo. No puedes quedarte allí, porque si te quedas allí, le vas a enseñar a ellos que así se resuelven las cosas, escapando, rindiéndote. ¿Cómo espero que la futura generación siga peleando cuando yo me quedé a la mitad del camino y me rendí? Cuando ya no quise pelear, cuando no quise buscar soluciones, cuando la solución era la queja, la amargura. ¿Cómo le enseño a enfrentar un problema? ¿Cómo le enseño a resolverlo? La reforma
surge en un momento histórico, le agradecemos por lo que ha venido, pero desafortunadamente a través de eso se formaron tantas instituciones, tantas organizaciones, porque partieron del mismo principio. Si no estoy de acuerdo contigo, me voy. Y ese es el mal que se hereda de la reforma. Hay algo bueno, pero hay algo malo. Y si tú no estás conmigo, yo te persigo, porque hubo inquisición no solamente de los católicos, sino también de los reformados. Tenemos que cambiar. Somos responsables de lo que estamos dejando. Hoy es un día importante. Marcó un cambio en la historia, que trajo cosas buenas y cosas malas, que permitió algo hermoso, pero también se abrieron puertas a algo que de alguna manera es peligroso, cuando dejamos en las manos de las personas que opinan y deciden sin ningún tipo de sana enseñanza ni de guía, por así decirlo. Hermanos queridos, estamos frente a algo hermoso, algo bello. Dios nos ha legado, estamos celebrando más de 504 años de esta reforma, de este momento que comenzó hace muchos años con una persona que enfrentó un momento. Nosotros enfrentaremos nuestros propios momentos. Muchas veces el simple hecho que un hermano se acerque y diga, pastor, esto no me parece bien que estamos haciendo, que estamos viviendo, eso es algo bello. Dialoguemos. No escapes nunca a dar tu opinión. Y nosotros como autoridades debemos dialogar, no sancionar. No somos llamados a decir, no, así nosotros no pensamos, así nosotros no somos y nunca vamos a hacer así, cállate. Nosotros no somos eso. Nosotros dialogamos. ¿Por qué crees esto? ¿Tienes alguna base? ¿Has leído algo en la palabra que te alumbre, que te muestre, que te enseñe? No, es que acá nuestros elementos, nuestra constitución, sí es bueno, la constitución nos guía, pero la palabra es la única que tiene la base. Todo eso está por debajo de la palabra. Aprendamos a ser responsables. La reforma nos entregó algo. No vendamos por un plato de lentejas nuestra primogenitura. Sigamos siendo responsables, sigamos cuidando de la obra de Dios, sigamos siendo herederos de esa luz que va alumbrando un mundo que sigue en tinieblas. Que seamos de bendición para muchos. Renovémonos espiritualmente, conozcamos más de la palabra. Este es un tiempo para animarnos. Lee tu Biblia, estúdiala, conócela más, porque esa es la base, la única base, la única fuente de verdad, sola escritura, para que tú enseñes, para que tú corrijas, para que tú muestres un camino que tal vez no se está viendo. Bien, hermanos, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias por este día que nos hace recordar, Señor, ese momento histórico por el cual atravesaron muchas personas, Padre, que inclusive les costó la vida. Hay personas que murieron hasta quemados, torturados, por defender una realidad, Señor, de que los tiempos cambian, pero tu palabra permanece para siempre. Es tu palabra la que hoy honramos, es tu palabra la que hoy celebramos. Eres tú, Señor, es tu salvación, es tu gracia. Gracias por este momento y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y nos ponemos de pie y vamos a leer el credo apostólico, que es definitivamente la primera respuesta que surge precisamente en la historia de la iglesia. Como decimos, los reformados siempre han existido y en esa época había una lucha precisamente que Jesucristo no era Dios. Y acá el credo respondía, era la esencia de todo lo que el cristiano pensaba. Y la palabra siempre hay que enseñarlo y comprenderlo. Cuando se dice creo en la Santa Iglesia Universal o la Santa Iglesia Católica, no estamos hablando de la Iglesia Católica Romana, estamos hablando, creo en toda la iglesia en general. Yo creo que el bautista es mi hermano, creo que el pentecostal es mi hermano, creo en la Iglesia Universal, creo que la iglesia es más que la iglesia reformada. Cuando tú dices creo en la Iglesia Universal, está diciendo yo no creo que la iglesia reformada sea la única. Creo que también las iglesias que están en otros lugares donde adoran al Señor, creen en Jesucristo, son mis hermanos. No, no pensaremos igual, pero son mis hermanos en Cristo. Creo en la Santa Iglesia Universal. Ese es el concepto.
No estoy hablando del catolicismo. Así que, hermanos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo y nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Tengamos una palabra de oración y posteriormente tendremos la bendición final. Padre, gracias por este día tan bello y tan especial que marca, Señor, realmente la oportunidad a que tu palabra regresara a cada corazón y a cada vida. Enséñanos a ser nobles, a ser serios, a ser responsables, a actuar con humildad, con sabiduría, con respeto. Y Padre, aprovechamos este momento también para orar por la familia Cuna, por Pete, por Rosita, Piralber y Edita. Padre, Edita dio positivo el día de ayer. Oramos en el nombre de Jesús para que tú la sanes. Tú sigues sanando, Señor, que hoy día se le vayan los síntomas, que no tenga dolores, que no tenga molestias, que tanto Pete, Piralber y Rosita estén completamente bien, que toda alergia, todo malestar, Señor, se vaya, que al hacerse la prueba el día de mañana, tu amor, tu misericordia sea con ellos, estén completamente fuertes, completamente bien. Son tus siervos, son tus hijos. Gracias por sus vidas, Señor. Bendíceles, particularmente en estas fechas que tienen un significado muy importante para ellos. Que tu amor, Señor, sea como siempre, Dios generoso, abundante y hermoso para cada uno de ellos. Bendícelos, Padre. Que estén completamente bien. Queremos verlos la próxima semana. Seguir viéndolos contentos, Señor. Seguir viéndolos con esa actitud de hacer las cosas bien para tu gloria. A ti te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, hermanos, la bendición final, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que la gracia de Dios los sostenga en estos tiempos tan difíciles, que ese poder de Dios y su misericordia sean parte de la vida de cada uno de ustedes y sean solución, respuesta y bendición en esta semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias y no se olviden, por favor, creo que está la canastita de las ofrendas y si pueden desinfectar, lo hace. Gracias, Piti y Rosita, que Dios los bendiga. Edita, que Dios te bendiga a todo nuestro corazón para ustedes. Gracias, pastor. Ya le escuchamos a Rosita. Gracias. Un besote, sigan comiendo, engorden. Ok.